Saludos, somos estudiantes de la Universidad Central del Este, de la clase de Fisiopatología 2 con el doctor Saúl Castro. Somos del grupo 1 que está conformado por Maribel Miguel, Rafaela Guerrero, Josauri Rodríguez, Anthony Guerrero, Cristian Moya, Tylee Rijo, Eduardo García, Johan Wells y Hobson Ortiz. Y su servidora, Joali Guzmán, que les estaré hablando acerca de los ejes hormonales hipotálamo adenohipofisiarios. La adenohipófisis, a través de sus tipos celulares específicos, libera a la circulación una serie de hormonas determinadas que ejercen sus acciones periféricas de manera difusa sobre varios tejidos o focalmente sobre otra glándula. El resultado de acción hormonal hipofisiaria puede ser la génesis de una acción biológica, la liberación de una nueva hormona que a su vez origina una acción biológica o ambas cosas. La acción biológica iniciada o la hormona liberada cierran el circuito mediante un mecanismo de retroalimentación o feedback, inhibiendo la liberación hipofisiaria de la hormona que inició el proceso. Las neurohormonas hipotalámicas o releasing hormones tienen como misión alterar la estabilidad del sistema descrito, es decir, provocar una descarga hormonal o una inhibición de la misma ante una tarea específica del sistema nervioso central, así como generar un ritmo o modificar la tasa de secreción al cambiar la etapa vital del individuo. Las hormonas hipotalámicas que llegan a la hipófisis a través de los pasos portohipofisiarios tienen acción trófica sobre las células hipofisiarias, sitúan el nivel de operación o de equilibrio del sistema y son a su vez reguladas por una hormona o por la acción biológica periférica, que envía la información comparativa al hipotálamo y a los centros superiores. Las hormonas hipotalámicas que regulan la función hipofisiaria con relevancia clínica son las siguientes: la GHRH, hormona liberadora de hormona del crecimiento; la CRH, hormona hipotalámica estimulante de la secreción adenocorticotropina; la TRH, hormona hipotalámica estimulante de la secreción de hormona tirotropa, que estimula la secreción hipofisiaria de la hormona tiroestimulante o tirotropa y de la prolactina; la GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas, estimula la liberación de la hormona luteinizante y de la folículo estimulante; la somatostatina, cuya función fisiológica básica es inhibir la liberación de GH, pero también inhibe la secreción de una variedad de hormonas tan extensa que se ha validado su nombre como parinibina; la dopamina, que es una amina biogénica y su acción fisiológica es inhibir la secreción de prolactina. Las hormonas adenohipofisiarias con relevancia clínica son las siguientes: la GH, hormona del crecimiento o hormona somatotropa, actúa sobre receptores periféricos, promueve el crecimiento somático y modula el metabolismo; la prolactina, que promueve la producción de proteínas de la leche en la glándula mamaria; la ACTH, hormona corticotropa o adenocorticotropina, cuya función es estimular la corteza suprarrenal; la TSH, hormona tiroestimulante, que estimula la tiroides o tirotropa, estimula la liberación de hormonas tiroideas y del trofismo de los folículos tiroides; la LH, hormona luteinizante, que estimula las células de Leydig y la función del cuerpo lúteo; la FSH, hormona folículo estimulante o estimulante del folículo, estimula el folículo de Graf y la célula de Sertoli. Las hormonas neurohipofisiarias son las siguientes: la oxitocina, su función básica es la contracción uterina en el parto y del alveolo mamario para provocar la expulsión de leche, tiene una posible función en el orgasmo y en el instinto maternal. La vasopresina, que se conoce como la vasopresina por su potente acción presora y como hormona antidiurética por su influencia en la regulación hídrica. Eje somatótropo. La GH representa casi el 10% del total hormonal hipofisiario en su proteína monocatenaria, que presenta numerosas similitudes a la prolactina y a los lactógenos placentarios o somatotropinas, todos ellos pertenecientes a la gran familia de las interleucinas. Regula el crecimiento somático y el metabolismo en general. La secreción de GH tiene lugar en varias descargas a lo largo de un día que duran de 1 a 2 horas. Una de las descargas más características es la que ocurre durante el sueño profundo o sueño 3 y 4.
Las concentraciones de GH y sus subproductos, la hormona IGF-1, factor de crecimiento insulinoide, son más altas en la adolescencia y en las mujeres y decrecen paulatinamente con la edad. La regulación somatótropa. El eje somatótropo se puede considerar en tres localizaciones: el hipotálamo, hipófisis y tejidos diana periféricos. En el hipotálamo, la regulación es dual mediante la secreción de los vasos porta hipofisiarios de las dos neurohormonas. La GH-RH estimulante y la somatostatina inhiben de la secreción de GH. La acción biológica de la GH-RH se localiza en los primeros 28 aminoácidos, lo que se ha aprovechado para la generación de análogos más cortos para uso clínico. La GH-RH abunda en los tejidos intestinales, por lo que no es útil determinar sus concentraciones plasmáticas, salvo cuando se sospeche la existencia de un tumor ectópico. La somatostatina inhibe tanto la secreción basal de GH como la provocada por cualquiera de sus estímulos conocidos. A través de una acción extensa, distribución y acción inhibitoria es poco claro, pero su utilidad clínica es importante y sus análogos de alta potencia se usan en el diagnóstico y el tratamiento de tumores secretores de GH, TSH y gastrointestinales. Se considera que los pulsos espontáneos secretores de GH y la secreción de GH inducida por estímulos son el resultado de la interrelación de GH, RH y somatostatina. La hipoglucemia inducida por insulina provoca una descarga de GH, igual que la prolactina y la ACTH, y la sobrecarga de glucosa, tanto oral como intravenosa, inhibe la secreción de GH. Se produce liberación de GH ante los siguientes estímulos: por hipoglucemia, arginina, la secreción de GH, y se produce la liberación de GH ante los siguientes estímulos también: administración de glucagón, 1-dopa, clonidina, agonistas colinérgicos, ejercicio físico, sueño profundo, estrés y administración exógenas de GH-RH o fármacos activadores del receptor de grelina, como la propia grelina o sus análogos como hexapéptido GHRP6 o la hexarrelina. Por el contrario, se produce inhibición de GH con la administración de glucosa, AGL o fármacos de presumible que aumentan la liberación de somatostatina, como la atropina o pirenzepina. La actividad de GH sobre los tejidos periféricos, en especial el hígado, se valora mediante la generación de IGF-1 tras varios días de administración de GH. Una vez segregada a la circulación, la GH tiene una semivida de 15 a 20 minutos. Circula en la parte unida a la proteína transportadora, que es la porción extracelular del receptor de GH. Acciones. La GH actúa en el hígado induciendo la secreción de otra hormona denominada IGF-1. La acción principal de la GH consiste en promover el crecimiento somático sobre los huesos, que provoca el crecimiento longitudinal y actúa sobre el cartílago de crecimiento mediante la acción dual. Por una parte, la GH inicia la replicación de los condrocitos, que en su proceso madurativo segregan IGF-1 y al mismo tiempo desarrollan los receptores para IGF-1. El crecimiento óseo es un proceso desencadenado por GH y inducido por el binomio GH y IGF-1. En el tejido muscular, la GH promueve la incorporación de aminoácidos y la síntesis proteica. Por tanto, es anabólica y atrófica. Y en el adiposo favorece la lipólisis para liberar glicerol y AGL. En grandes concentraciones, la GH tiene acciones antagonistas de la insulina. La GH posee también propiedades de relevancia clínica, promueve la generación tisular en quemados y traumatizados, incrementa la reparación ósea y la eficacia del sistema inmunitario. Reduce las concentraciones de LDL y tiene acciones tróficas gonadales. En la práctica clínica se miden la GH y el IGF-1 en el plasma. La GH-RH y la somatostatina se usan como instrumentos diagnósticos o terapéuticos. Eje lactótropo. La prolactina es la hormona que inicia y mantiene la lactación, producida por las células lactótropas de la adenopófisis.
Su estructura molecular es muy similar a la de la GH y el lactógeno placentario. Se considera las tres tienen un origen filogénico común. La regulación lactótropa. La prolactina es la única hormona hipoficiaria que se haya sometida a un control negativo por el hipotálamo. Si se lesiona el hipotálamo o el tallo hipoficiario, se produce una atrofia parcial de las células hipoficiarias con reducción de la secreción de todas las hormonas, excepto la prolactina. También es la única hormona hipoficiaria cuyo regulador hipotalámico no es un péptido, sino una amina, la dopamina. La secreción de prolactina se regula exclusivamente por variaciones en la secreción hipotalámica de dopamina, que inhibe la liberación de prolactina a través de receptores específicos de la célula lactótrofa. La administración de TRH, la hipoglucemia insulínica y otros fármacos antagonistas de la dopamina liberan prolactina, y los agonistas dopaminérgicos la inhiben. La secreción de prolactina se produce en pulsos a lo largo del día, en especial el comienzo de la noche, sin relación con las fases del sueño. El estrés estimula la secreción de prolactina, los estrógenos estimulan la liberación de prolactina y la hiperplasia de las células lactótrofas, con lo que aumenta el volumen de la hipófisis en las situaciones como el embarazo. La lactación y el coito en la mujer y el hipotiroidismo en ambos géneros elevan las concentraciones circulantes de prolactina, que es el parámetro medido en el plasma en la práctica clínica. Acciones. Las acciones fisiológicas de la prolactina solo se consideran importantes en la mujer gestante o lactante durante el embarazo. La prolactina prepara la lactación y tras el parto es una mama preparada mediante concentraciones adecuadas de estrógeno y progesterona. Estimula la síntesis de proteínas específicas de la leche. Después del parto y durante el amamantamiento, el estímulo de la succión sobre el pezón produce una señal nerviosa que se transmite por vía espinal hasta el hipotálamo, donde provoca una inhibición de la secreción de dopamina y la subsiguiente descarga de prolactina. El estímulo provoca que una descarga de oxitocina que contrae los folículos mamarios para la eyección láctea. Cuando cesa el amamantamiento, el sistema vuelve a la situación anterior al parto. No se conocen con exactitud todas las acciones fisiológicas de la prolactina, pero sí se sabe cuáles son sus efectos patológicos. Su ausencia impide la lactación y su hipersecreción produce hipogonadismo en ambos géneros, al suprimir la secreción hipotalámica de GH-RH. Eje corticótropo. La ACTH es un péptido monocaternario producido por las células corticótropas de la hipófisis. A partir de un péptido de mayor tamaño, la propiomelacortina, la función de la ACTH es estimular la corteza suprarrenal para la producción de hormonas esteroides, principalmente cortisol. Regulación corticótropa. La ACTH se halla bajo el control positivo del hipotálamo a través de la neurohormona CRH, que al estimular receptores específicos de la célula corticótropa provoca su liberación. Al modular la descarga de CRH, el sistema nervioso central establece una dinámica de secreción de ACTH y por tanto el cortisol peculiar a lo largo del día. Es el denominado ritmo circadiano del cortisol, pulsátil y con concentraciones de 50% más elevados de ambas hormonas en las primeras horas de la mañana, como de 6 a 8 de la mañana, que en la tarde, que es de 8 a 10 de la noche. En cualquier momento, una situación estresante puede provocar una descarga de ACTH cortisol, que es más intensa si el estrés es imprevisto. Fuera de situaciones de estrés o circadianas, el sistema se mantiene estable mediante la retroalimentación ejercida por el cortisol. Aunque el sistema puede regularse exclusivamente a través del binomio ACTH-cortisol, la CRH establece el nivel de equilibrio, el set point, de su funcionamiento y provoca su activación ante el estrés. A pesar que la ACTH estimula la liberación de las hormonas adrenales como andrógenos y parcialmente mineralocorticoides, la variable reguladora es el cortisol, cuya acción inhibidora es ejercida sobre la hipófisis. Para estudiar la integridad hipotalámica de este eje se utiliza el
3 estandarizado con acción exclusivamente hipotalámica. La hipoglucemia inducida por insulina que provoca la liberación de ACTH y mediante esta del cortisol, al igual que del GH y la prolactina. La integridad funcional y estructural de la hipófisis puede estudiarse mediante la administración intravenosa de la CRH o de la ABP y la mediación de la elevación de la ACTH y el cortisol en el plasma. Si la ACTH se eleva tras la CRH, pero no durante la hipoglucemia insulínica, sugiere la existencia de una lesión hipotalámica. El eje también puede estudiarse mediante la privación farmacológica del cortisol en la hipófisis, por ejemplo, como administración de metopirona, que bloquea la síntesis del cortisol por la glándula suprarrenal. En situaciones normales, esta sustancia induce una elevación de ACTH y a través de ese aumento incrementa otras hormonas suprarrenales o sus metabolitos. Con excepción obviamente del cortisol, finalmente, otra de la secreción de la ACTH por la hipófisis consiste en estudiar la secreción del cortisol tras la administración de un análogo activo de la ACTH, como el fragmento 1.24 de su molécula. Este procedimiento revela el estado de los receptores suprarrenales para la ACTH. La retroalimentación negativa que ejerce el cortisol sobre la producción ACTH y la hipófisis presenta una peculiaridad. Las células corticotropas tumorales son más resistentes que las normales a la inhibidora del cortisol o de los glucocorticoides sintetizados como la desametasona. Esta resistencia relativa es la base de las pruebas de inhibición con desametasona que se utilizan para el diagnóstico diferencial del síndrome de Cushing. La ACTH no tiene per se acciones biológicas, excepto la estimulación de la corteza suprarrenal. Por lo tanto, sus acciones por exceso o por defecto serán las de los glucocorticoides suprarrenales y se estudian en el capítulo correspondiente. Eje tirótropo. En este intervienen 3 escalones hormonales sucesivos, como etapa previa a la acción biológica en los tejidos periféricos, así mediante la secreción de TRH. El hipotálamo regula la producción de TRH por las células tirotropas hipofisiarias y el nivel de equilibrio del sistema. La TSH, a través de la circulación general, estimula los folículos tiroideos para liberar las hormonas tiroideas T3 y T4, las cuales ejercen sus acciones biológicas en los tejidos periféricos e inhiben la liberación de TSH en la hipófisis, con lo que se cierra el circuito. Regulación tirótropa. La TSH exhibe un ritmo de secreción circadiano, con concentraciones más elevadas en la noche. Además de las hormonas tiroideas, la TSH se regula negativamente por los glucocorticoides y la somatostatina, y positivamente por los estrógenos. La relevancia de estas regulaciones secundarias se desconoce. La administración de TRH provoca una respuesta secretora de TSH indicativa de que las células secretoras de TSH de la hipófisis funcionan normalmente. Los métodos actuales para medir la TSH son altamente sensibles, por lo que se utilizan para el diagnóstico de hiper o hipotiroidismo, sin necesidad de pruebas de estimulación. En la práctica clínica se miden la TSH y las hormonas tiroideas en el plasma. Eje gonadótropo. Está constituido en el hipotálamo por la neurohormona GnRH, que actúa mediante liberación del hipófisis de 2 hormonas bicaternarias, glucoproteicas y producidas en las células gonadótropas, la LH y la FSH. Estas hormonas actúan sobre las gónadas con la activación de un gran número de procesos y la secreción de vasta cantidad de hormonas peptídicas y esteroideas. La regulación de este eje es diferente en la mujer y el varón. Regulación gonadótropa. Las neuronas hipotalámicas productoras de GnRH que integran señales de neurotransmisores del ambiente y nutricionales, entre otras, regulan la secreción hipofisiaria de LH y FSH. El patrón pulsátil de GnRH es variable y su actividad está sometida a la acción de feedback, tanto estimuladora como inhibidora de los glucocorticoides y las hormonas proteicas gonadales.
La pulsatibilidad de GNRH se traduce en una pulsátil secretora de LH y FSH por hipófisis y, finalmente, en un patrón pulsátil en las gónadas. Las concentraciones de gonadotropina son muy bajas y en los niños, y en la pubertad se hacen pulsátiles durante la noche y posteriormente durante todo el día. En la mujer, la pulsatilidad de GNRH controla tanto la activación del sistema reproductivo como su desactivación. Una exposición elevada a GNRH tiene el efecto paradójico de desestabilizar los receptores hipofisiarios y bloquear la liberación de LH y FSH. Esta acción se usa en clínica para provocar una castración química reversible mediante la administración de altas dosis de análogos de GNRH. Los pulsos de LH y FSH tienen gran relevancia en la mujer. Durante la fase folicular, la mayoría de los pulsos de LH se siguen en un pulso de estrógenos. Y durante las fases media y avanzada de la fase lútea, los pulsos de LH estimulan la secreción de la progesterona y del estradiol por el folículo. El estradiol, que junto con la progesterona ejerce normalmente una retroalimentación negativa sobre la secreción de LH, se transforma en estimulante en esta fase del ciclo e induce una descarga elevada de LH que provoca la ovulación. En el varón no hay retroalimentación positiva ni tampoco está esta gran descarga de LH. El sistema, por tanto, es más simple y solo es operativa la retroalimentación negativa. La testosterona y su metabolito activo, la dihidrotestosterona, inhiben la liberación de LH y de FSH a través de acciones hipofisiarias y también hipotalámicas. La retroalimentación negativa de las gónadas sobre la secreción de la FSH se ejerce a través de una hormona peptídica, la inhibina, que se sintetiza en las células de la capa granulosa ovárica y en las células de Sertoli. La producción gonadal de otra hormona proteica, la activina, estimula la liberación de FSH por hipófisis. El peso real de estas dos hormonas en fisiología gonadal es objeto de debate. El control hipotalámico de la LH y la FSH es muy sensible a condiciones ambientales como estrés o cambios nutricionales o de la homeostasis energética. El estrés mental o psicológico o una reducción en la ingesta calórica habitual inhiben la secreción de GNRH, lo cual se traduce a una reducción de LH y FSH y su pulsatibilidad, y que se manifiesta como amenorrea. En el varón, el estrés físico o mental lleva a una reducción muy importante de testosterona. Hasta aquí ha sido mi tema. A continuación los dejaré con mi compañera Maribel Miguel, que expondrá el siguiente tema. Muy buenas noches. Mi nombre es Maribel Teresi, matrícula 2016-1467. Yo les estaré hablando acerca de las características generales de los tumores hipotálamo hipofisiarios. Los tumores localizados en el área hipotálamo hipofisiaria presentan manifestaciones específicas que dependen de las alteraciones endocrinas que estas causan. Asimismo, debido a su carácter de lesiones ocupantes de espacios limitados a una región circunscrita y no expansible, pueden presentar otras manifestaciones comunes de tipo neurológico. Los tumores hipotalámicos, epidemiología y etiopatogenia. Los tumores hipotálamo hipofisiarios representan el 15% de todas las neoplasias cerebrales y el 10% de ellos son hipotalámicos. Los craniofaringiomas son los más frecuentes y la mitad de ellos se manifiestan durante la infancia. De los tumores generados por anomalías del desarrollo, la mayoría se presentan antes de los 25 años, mientras que los gliomas y los meningiomas suelen hacerlo después de esta edad. Algunos tumores hipotalámicos derivan de estructuras embrionarias o anomalías del desarrollo. Así se halla muy extendida la idea de que los craniofaringiomas
proceden de restos de la bolsa de Cathy. Anatomía patológica. La anatomía patológica de los craneofaringiomas están constituidos por nidos epiteliales de tipo escamoso anastomosado. Suele sufrir cambio degenerativo, en cuyo caso origina quistes de tamaño variable que contienen un fluido marrón con frecuencia calcificado. Los germinomas tienen un aspecto histológico indistinguible de los semiomas testiculares. Los amaltomas son masas de células gliales y ganglionares de aspectos abigarrados que pueden secretar hormonas hipotalámicas como GH, RH o CRH y provocar acromegalia o síndrome de Cushing. La clasificación de estos. Estos tumores pueden clasificarse sobre la base de múltiples criterios como función, tamaño, histología, etc. En los craneofaringiomas se distinguen la forma adamantinomatosa y ala papilar. La primera de ellas es más frecuente en la población pediátrica, mientras que la segunda afecta predominantemente a adultos. El hipotálamo, asimismo, asiento frecuente de metástasis de otras neoplasias y también puede verse afectado por lesiones generalizadas y granulomatosas, ocupantes de espacio como la sarcoidosis y la histiocytosis o la infiltración leucémica. Este es un clasificación de los tumores y lesiones ocupantes de espacios del hipotálamo. Por anomalía del desarrollo embrionario o de las células germinales, estos se clasifican en craneofaringiomas, quistes de Cathy, quistes epidermoides y delmoides, infundibulomas, lipomas, amaltomas, gangliositomas, germinomas, teratomas, coristomas, hemangiomas. Originados en estructuras normales del sistema nervioso central, estos se clasifican en meningiomas, gliomas, encondromas, ependinomas y sarcomas. Afecciones secundarias, infiltraciones leucémicas, córdomas, esfenocipitales, tumores metastáticos, tumores hipoficiarios y lesiones no tumorales. Malformaciones vasculares. Estos se clasifican en quistes aracnoides, lesiones inflamatorias, lesiones postraumáticas, enfermedades granulomatosas, sarcoidosis, histiocytosis de células de Langerhans, infundíbulo, neurohipofisitis linfocitaria, granulomas gigantes. El cuadro clínico de esta patología son que los tumores hipotalámicos representan clínicamente de dos formas, por sus manifestaciones neurológicas o por las endocrinologías. Estas últimas corresponden casi siempre a una hipofunción adenohipoficiaria debida a la pérdida de secreción de neurohormonas hipotalámicas con o sin diabetes insípida y solo en muy raras ocasiones a hiperfusión hormonal. Signos tempranos de estas lesiones en adultos son cambios en el peso corporal o alteraciones menstruales, unidos a alteraciones del sistema nervioso central, como cambios intelectuales y de comportamiento, debilidad motora o convulsiones. En niños,
Un signo temprano es el retraso del crecimiento, una manifestación clave, pero no constante, de alteración hipotalámica. Es la presencia de diabetes insípida. El craneofrangioma es un tumor hipotalámico más frecuente en la infancia. Crece muy lentamente, por lo común es quístico y su tamaño varía entre el de una uva y el de una naranja. Su localización habitual es el supracelular, si bien algunos pueden extenderse hasta el tercer ventrículo, hacia el clivus o al interior de la silla turca. Su presentación clínica en la infancia suele ser en forma de alteraciones neurológicas y fundamentalmente este provoca cefalea, vómito y papiledema. También hay algunas alteraciones visuales acompañadas de retraso de crecimiento, pubertad, retrada y diabetes insípida. Son menos frecuentes. El diagnóstico por imagen permite su localización, por lo general, en estado calcificado. El tratamiento de este es la presentación quirúrgica más completa posible, intentando preservar la estructura circundante. En la práctica, este objetivo rara vez se consigue, por lo que la terapia habitual consiste en la cirugía seguida de radioterapia. Sarcoidosis. La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa multisistémica de etiología desconocida que afecta generalmente a adultos jóvenes con infiltrados pulmonares en la piel o en los ojos. Cuando la enfermedad se localiza exclusivamente en el sistema nervioso central, el diagnóstico es muy complejo y puede ser de ayuda a la detección en el líquido cefalorraquídeo de cifras elevadas de enzimas conversoras de la angiotensina. La historia natural de la sarcoidosis es muy variable. Así, en ocasiones se produce la curación espontánea y en general hay lesiones permanentes. Cuando afecta el sistema nervioso central, el hipotálamo es una de las localizaciones preferidas, al igual que la hipófisis y el tercer ventrículo. En el 35% de los casos existen diabetes insípida y con menos frecuencia hiperprolactinemia, hipotiroidismo e hipogonadismo, en ocasiones acompañados de síntomas neurológicos. El tratamiento de este es estándar con glucocorticoides no proporcionados, resultados y con este hay resultados brillantes. A continuación les dejo con mi compañero. Buenas, yo les estaré hablando sobre las enfermedades por hiperfunción adenohipoficiaria. En este caso, centrándome un poco más en lo que es la hipersecreción de la hormona del crecimiento. La acromegalia y el gigantismo. La acromegalia es la enfermedad producida por la hipersecreción crónica de GH y secundariamente de IGF-1. Debido a la mayoría de las ocasiones de los adenomas de las células somatótropas hipoficiarias. En este caso, con la hipersecreción de GH ocurre en la infancia o en la adolescencia, antes del cierre de los platillos del crecimiento epificiario. Da lugar a un cuadro de gigantismo o acrogigantismo. Como vemos en la foto, si se fijan, el caballero de la foto, literalmente, su cara es enorme, su nariz también, o sea, prácticamente todo, y no consigo una foto de cuerpo completo, pero es sumamente enorme. Incluso estuve leyendo que el caballero de la foto fue literalmente la persona a la que se usó para crear el aspecto de Shrek para la película de Shrek, que por cierto tiene mucho parecido. La epidemiología en este caso sería, la acromegalia es una enfermedad rara, su incidencia varía entre 0,2 y 1,1 nuevos casos por cada 100.000 habitantes y año.
y su prevalencia es entre 2,8 y 13,7 casos por cada 100.000 habitantes. Si aquí nos fijamos, hay que tener en cuenta también que esta enfermedad no es solamente de que más abundante en los hombres o más abundantes en las mujeres. Esta enfermedad no tiene una discriminación en cuanto al sexo. Tanto hombres como mujeres pueden prevalecerla sin ningún problema, o sea, no hay de que un parámetro para tener eso en cuenta. Esta enfermedad es de carácter crónico y de progresión insidiosa. Provoca una inferioridad corporal característica asociada con múltiples manifestaciones clínicas, o sea, ya sea, hay que tener en cuenta obviamente que una persona que tenga varias partes del cuerpo de una manera un poquito más grande o muchísimo más grande de lo normal, obviamente van a tener muchísimas dificultades, tanto hormonal como estábamos diciéndolo, como en su diario vivir, obviamente. La etiopatología, patogenia y la clasificación, en este caso. En 95 a un 85% de los pacientes con acromegalia presentan un exceso primario de GH por un adenoma epifisiario derivado de la línea celular PIT1, fundamentalmente en las células somatótropas. Ahora estaré dejándolos con mi compañera Yosauri, que va a estar hablándoles sobre adenopofisiarios no fundamentales. Yo soy Rodríguez y les voy a estar hablando de los adenomas hipofisiarios no funcionales. Estos se denominan adenomas no funcionantes a los adenomas hipofisiarios que no secretan ninguna hormona hipofisiaria o estas no se detectan en la circulación. También se le puede llamar adenomas silentes. Este concepto es clínico, pues se pueden considerar adenomas gonadotropos en diversos niveles de expresión hormonal. Estos tumores se manifiestan clínicamente con manifestaciones neurológicas tras haber alcanzado el tamaño de macroadenoma, pero también puede ser diagnosticado de manera accidental, es decir, que el paciente haya ido a hacerse una prueba de imagen por algún otro motivo y se detecte por este medio. Algunas células tumorales sintetizan hormonas que pueden detectarse en su citoplasma, pero no son capaces de secretarla o bien secretan fragmentos no detectables por los sistemas de análisis. A veces se secretan unidades alfa, que las hormonas glucoproteicas, sin acción biológica ni capacidad para provocar manifestaciones clínicas. En el momento del diagnóstico, estos tumores pueden ser macroadenomas, como ya lo había mencionado, con un gran grado variable de expresión supracelular y muchas veces son invasivos. Por inmunistoquímica, en algunos casos se detectan hormonas hipofisiarias intracitoplasmáticas, gonadotropina subunidad alfa y moléculas POMC, GH y PRL. En el cuadro clínico, los tumores hipofisiarios no secretores son más frecuentes en la década de los 40 y 50 años y no tienen preferencia por ningún sexo. Su incidencia es de un 4 a 1,5 de casos por cada millón y un año y su prevalencia es 50 años por cada millón. Clínicamente suelen presentarse con manifestaciones neurológicas y grados variables de hipopituitarismo por compresión del tejido hipofisiario normal. Esto se evidencia en un 10% de los pacientes. La discreta hiperprolactinemia funcional por confección del tálamo rara vez se ocasiona manifestaciones clínicas en el varón y en la mujer puede producir galactorrea. En ocasiones la presentación clínica se puede deber a una hemorragia súbita en el tumor previamente desconocido. Para el diagnóstico, en la mayoría de los casos, la IRM puede dar un manifiesto de un macroadenoma con afección variable de los tejidos próximos y área de necrosis frecuente. La PRL está elevadamente aumentada en el 50% de los pacientes. Es muy frecuente la disminución de las concentraciones de la gonadotropina, testosterona y otras hormonas hipofisiarias. El diagnóstico diferencial que se utiliza en esos tumores es la ausencia de la clínica sugestiva de hipersecreción hormonal. A diferencia de los prolactinomas, las concentraciones de la PRS son moderadamente elevadas con respecto a la masa tumoral y se reducen muy rápidamente con angocinas dopaminérgicos sin que se modifique prácticamente el tamaño del tumor. El tratamiento de elección es la resección quirúrgica del adenoma por vía transfenoidal, incluso en los casos de extensión supraciliar.
Dejados a su evolución espontánea, estos tumores crecen con mucha lentitud, por lo que en determinados pacientes puede ser apropiada una actitud expectante, siempre que no exista un riesgo para el quiasma óptico. Tras la cirugía recesiva es frecuente, la mayoría de los pacientes requieren un tratamiento continuo de sustitución hormonal en la relación con el déficit hipoficiario residual. En adenomas con receptores somatostatina se han comunicado efectos beneficiosos después de empezar el tratamiento con análogos de esta hormona. Los adenomas plurihormonales son los que producen más de una hormona hipoficiaria, pueden consistir en un solo tipo de célula, dos o hasta más. Presentan diferentes combinaciones de hormonas hipoficiarias y la clínica deriva de las mismas. Son extremadamente raros y su tratamiento de lesión es quirúrgico, pues se asocia con alta invasividad y agresividad. Estos no deben de ser confundidos con los adenomas dobles. Y tenemos los blastomas hipoficiarios. Es un adenoma maligno hipoficiario muy raro que ocurre generalmente en los niños menores de 2 años y que presenta comúnmente con signos y síntomas parecidos a las enfermedades de Cushing. Finalmente, se deben considerar los síndromes hereditarios asociados con adenomas hipoficiarios como, primero, neoplasia endocrina múltiple, MNI, MN4. Segundo, complejo de Carney. Tercero, síndrome de Markman-Rey. Cuarto, adenoma familiar aislado. Quinto, gigantismo ligado al cromosoma X. Y sexto, feocromatisoma paraganglional hereditario. Hasta aquí mi parte.